Bueno, hoy vamos a ver gases, que era la segunda parte del capítulo 2 del EUDEVA. Vamos a empezar a repasar muy poquito la teoría porque sabemos que mañana la van a ver con la profe, así que sería lo básico para que puedan hacer los ejercicios, que los vamos a ver cuando terminemos de repasar esta parte. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es un gas. En sistemas materiales nosotros estuvimos viendo los estados de agregación de la materia. El gas es uno de ellos, es un estado de agregación, ¿sí? Es un líquido, perdón, es un fluido que no tiene forma ni volumen propio. Y generalmente las moléculas tienden a estar muy separadas una de la otra, por eso es que pueden fluir, y por eso también es que no tienen forma ni volumen propio, ¿sí? Porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, no es como el estado sólido o líquido que están más compactas. Eso tiene que ver con las fuerzas de cohesión y de adhesión, ¿sí? Esas propiedades que tienen sus moléculas es lo que hacen que tengan sus características propias, eh, que puedan que puedan fluir, que no tengan forma definida, ni volumen propio, eh, se adaptan al recipiente que lo contiene también, y son muy comprensibles. Eso quiere decir que van a estar afectados por la presión y la temperatura, ¿sí? Bueno, como dijo Anto, hay cambios en la presión y en la temperatura de los gases. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la presión. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas, como dijo Antonella, se encuentran siempre en constante movimiento y al desplazarse chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, la presión sería como una propiedad que refleja la cantidad de choques que las partículas tienen contra las paredes que las contienen, y está definida como la fuerza aplicada por unidad de área. A mayor cantidad de partículas en el recipiente, mayor será la presión. Ya, como dije, habrá mayor número de choques entre las partículas. Entonces, la velocidad de las partículas de un gas es enorme y cuando chocas rebotan y vuelven a separarse. Nosotros en los ejercicios que ustedes están viendo, ven estas unidades de presión, que son la atmósfera, hectopascal, que es una atmósfera es igual a 1003 hectopascales, y el milímetro de mercurio, que sería una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora que me perdí Y un poquito. también, sí, Una atmósfera equivale, a dice una atmósfera 1000. al lado. Símbolo, una atmósfera, no. Claro, la atmósfera es el símbolo que usa, es una atmósfera. Y acá lo que nosotros pusimos fueron cómo se pasan de atmósfera a hectopascal y de atmósfera a milímetro de mercurio. Serían las equivalencias. O sea, Claro, Ah, las gracias. equivalencias. donde dice unidad es el nombre, ¿sí? Símbolo es como vos lo vas a encontrar anotado. Por ejemplo, litros es una L. Bueno, la atmósfera, el símbolo es Claro. ATM. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, gracias. Bueno, estas son las equivalencias y los símbolos con los que encontramos las unidades de presión en los ejercicios. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la temperatura. Cuando se calienta un gas, su temperatura aumenta de manera proporcional, aumenta la energía cinética de sus moléculas, y con ello la velocidad en la que se trasladan, como también la rotación y la vibración que tienen estos átomos. Entonces, ¿qué quiere decir? De esta manera, los gases tienen la capacidad de fluir, es decir, que sus moléculas se trasladen continuamente, y al aumentar la temperatura, aumentan los choques o la energía cinética que tienen las moléculas del gas. Y estas son las unidades que utilizamos o se utilizan en los ejercicios. Y están los símbolos, como dijo Anto, Celsius, Kelvin, y la equivalencia entre el Celsius y el Kelvin. 0 grados Celsius es igual a 273,15 Kelvin. Y empezamos un poquito ahora a hablar sobre cada una de las leyes. Bueno, leyes de los gases. Hay tres leyes, en realidad hay más de tres leyes, pero ustedes solo vieron las tres más importantes.
Estas leyes lo que hacen es relacionar, ¿sí?, cuáles son las variables por las que se puede ver afectado un gas. Como dijimos antes, los gases son muy comprensibles y también se ven afectados por los cambios de presión y temperatura, pero también por los de volumen. Son las tres variables por las que se pueden ver afectados, ¿sí? La ley de Boyle-Mariotte lo que hace es relacionar, ¿sí?, lo que va a ser los cambios de presión y volumen. Entonces, lo que nos dice esta ley es que si yo tengo una cantidad fija, ¿sí?, voy a tener masa constante, o sea, no se me va a modificar la masa, y voy a tener la temperatura constante, con mis dos variables fijas, no se van a ver modificadas, pero lo que voy a modificar va a ser la presión y el volumen, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. Y viceversa, si yo disminuyo la presión, el volumen va a aumentar, ¿sí? Acá en esta ley se tienen que acordar siempre que la masa y la temperatura son constantes, ¿sí? No se van a ver modificadas. Las únicas dos variables que voy a modificar son la presión y el volumen, ¿sí? A esta ley la podemos representar matemáticamente con esta fórmula que aparece acá abajo, que es la presión 1 y el volumen 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una presión y un volumen inicial, ¿sí? Van a haber ciertos factores que me van a modificar esas condiciones y voy a terminar teniendo una presión y un volumen final, que van a ser mi presión 2 y mi volumen 2, ¿sí? Igual ahora todo esto lo vamos a ver en los ejercicios. Después tenemos una segunda ley, que ustedes también la estuvieron viendo, o es la que se habla en el capítulo, que es la ley de Charles. La ley de Charles lo que relaciona es el volumen y la temperatura. Y ahí lo que vamos a tener fijo va a ser la presión, ¿sí? Va a ser la única constante que no se va a modificar. Y otro dato que tienen que tener en cuenta es que en estas tres leyes que vamos a ver ahora, que es la de Boyle-Mariotte, la de Charles y la de Gay-Lussac, en ninguna de las tres se me va a modificar la masa. La masa siempre va a ser constante en las tres. Lo que va a ir cambiando es según lo que relaciona cada ley, ¿sí? Bueno, como dice acá, establece que el volumen de una cantidad fija de gas, manteniendo a presión constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento uno, también va a aumentar el otro. Si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Y viceversa, si disminuyo la temperatura, va a disminuir el volumen, ¿sí? Acá lo que voy a tener constante, lo que no se va a modificar aparte de la masa, va a ser la presión, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, Una consulta, como es, justo estaba leyendo, ¿la presión se mantiene constante o la presión aumenta cuando se aumenta la temperatura? en esta ley la presión se mantiene constante. En la ley de Charles se mantiene constante la presión y la masa. Está bien, sí, pues estaba pensando porque voy a calentar un gas, lo que se hace el gas es justamente dispersar las moléculas, cosa de que justamente el volumen aumenta. Está bien, Sí, claro, son directamente proporcionales. Sí, Está bien. igualmente tener en cuenta que eso varía en cada una de las leyes y que por ahí ustedes ahora no lo están viendo en profundidad, pero existen algo que se llaman gases ideales y gases reales, ¿sí? Dale, real, sí, sí. Esta ley Correcto. se basa en los gases ideales, o sea que no todos los gases se van a comportar de la misma forma. Pero ahora a ustedes lo que les interesan son los gases ideales, ¿sí? Perfecto. La ley de Charles tiene una fórmula, o sea, una expresión matemática en la que podemos relacionar, ¿sí? Que es el volumen 1 dividido la temperatura 1, volumen 2 dividido la temperatura 2. Siempre volumen 1 y temperatura 1 van a ser mis condiciones iniciales, ¿sí? De lo que yo tengo inicialmente. Volumen 2, temperatura 2 van a ser mi estado final o a lo que yo llego, depende de las modificaciones que sufrió mi sistema. Y después nos queda una ley más, que es la ley de Gay-Lussac. Sí.
La ley de Gay-Lussac para los gases determina que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre y cuando el volumen sea constante, es decir, que ocupe el mismo espacio. Entonces, nosotros en esta ley lo que nos tenemos que fijar es que en un sistema la presión y la temperatura es lo que varía. Si yo aumento la presión, aumenta la temperatura. Si al disminuir la presión, también disminuye la temperatura. Entonces, esta relación se establece de la siguiente manera, por esta ecuación matemática que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, como decía Anto, lo que ustedes se tienen que acordar es en estas tres leyes qué se mantiene constante y qué varía. Y se van a dar cuenta, obviamente, según las ecuaciones. Nosotros ahora le vamos a mostrar acá, no sé si lo ven bien, es un simulador de estas tres leyes que estamos viendo. Entonces, si nosotros en este caso yo dejo el volumen constante, y a ver, esto sería el gas. Si yo tengo el volumen constante y acá hacer una variación en la temperatura, voy a hacer más temperatura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Y esa sería la ley. Y si yo disminuyo la temperatura con la presión, Disminuye. disminuye. Presión baja. Y se acuerdan que ley es que establece esta relación entre la presión y la temperatura, la variación, La de Gay-Lussac. la de Gay-Lussac. Ahí está. Ahora, si yo mantengo la temperatura constante, puedo modificar el volumen. Va a modificar la presión. a menor volumen, Mayor presión. mayor presión. Esta ley, no sé si se acuerdan más o menos cuál es. La ley de Boyle-Mariot. Ahí está. Y ahora si yo dejo constante la presión y aumento la temperatura, ¿qué pasa? Uy. Aumenta el volumen. Ah. Ahí lo puedo sacar. Bueno, ahí se fue demasiado el volumen. Se fue mucho. Si disminuyo la presión, la temperatura, acá está. Ahí. No sé si se acuerdan que le hice. Es La ley primera, la de Charles. la primera Exactamente. ley de Charles. Bueno, eso era más o menos para que Podamos avanzar con ustedes, los ejercicios. claro, para que se den cuenta, porque a veces te confunde un poco cada una de las leyes o acordarte qué pasa en cada una de las leyes. Bueno, esta es la de Gay-Lussac. Y también lo que vimos nosotras es que hablaron un poco del número de Avogadro con la profe Analía. Sí. Si bien ella lo da más en profundidad por ahí, nosotros vamos a explicar que un mol de cualquier sustancia contiene un número constante de modulaciones, depende del material y del tipo de partículas. Y este número es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la menos 23. Esos 23 serían 23 ceros, un número muy grande, pero obviamente que tiene mucho sentido porque estamos hablando de moléculas, de átomos, de iones. Y también estuvimos viendo un poco sobre
el mol estuvieron viendo, la unidad con la que se cantidad de sustancia. Que está existente de Disculpa, vos dijiste que las unidades elementales pueden ser átomo, molécula y qué más. iones, electrones, Ah, gracias. no, está ahí. Ahora seguimos con la ecuación del gas ideal. Bueno, a mí me anda un poco entrecortado el internet, así que avísenme si me escuchan bien o si algo se corta y no se entiende. Me No, avisan. por ahora se escucha bastante bien. Bien. Bueno, para hacer los ejercicios vamos a usar las leyes que nombramos antes y también algo que se llama ecuación, general del gas ideal, ¿sí? Lo que combina esta ecuación general, lo que hace es, primero, como les dije antes, está hablando de un gas ideal, ¿sí? Un gas ideal, pues, vamos a suponer que es el que dice acá, que es un gas teórico compuesto de un conjunto Se de cortó, partículas perdón, puntuales. se cortó ahí. Voy de vuelta. Que la ecuación general Se está descortando el internet. del gas ideal es solamente para gases ideales, ¿sí? Que un gas ideal va a ser un compuesto, ¿sí?, de un conjunto de partículas puntuales y va a tener desplazamiento aleatorio. O sea, es un gas que se considera justamente ideal porque tiene partículas que no interactúan entre sí, ¿sí? Y se va a ver afectado por las variables que son presión, volumen, temperatura y n, ¿sí? Esta ecuación lo que hace es considerar todas las variables de las que hablan las leyes, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que en la ecuación general sí vamos a tener una masa que va a variar. La masa no va a ser constante, ¿sí? Bueno, acá de costado pueden ver que P va a ser referencia a la presión, B va a ser referencia al volumen, N va a ser el número de moles totales, ¿sí? Va a ser la cantidad de mol del gas que yo tenga. T va a ser la temperatura, que en esta fórmula la vamos a manejar en kelvins. Todo lo que sea gases siempre vamos a manejar en kelvins. Y R es una constante, se llama la constante de los gases, ¿sí? R la calculó Boltzmann, que es el mismo que plantea la teoría cinético-molecular de los gases. Lo que hizo es asignar un valor constante para lo que sería un mol. Entonces usó esta fórmula con un mol y condiciones normales de presión y temperatura, que sería una atmósfera y 273 Kelvin. Entonces R tiene un valor fijo, ¿sí? R va a ser, siempre no importa que las demás puedan variar, ¿sí? Puedo tener P, B, N y T, variables van a cambiar, pero R va a ser siempre la misma porque es un valor constante, es un valor determinado. Una consulta, ¿R tiene alguna unidad o es un número solo? R tiene una unidad que van a ser, Sí. no sé si puedes volver para atrás, Angie. Sí. Eh, R es 0,082 sí, no sé si yo escribo atmósferas. acá, ¿ustedes ven? Sí, ¿Se ve? no sé si pueden ver o no, si yo escribo. No, acá no No aparece. se ve. ¿No se ve? No. No. Bueno. P lo vamos a tener en atmósferas, si ustedes lo quieren anotar. El Sí. volumen lo vamos a poder tener en litros o en decímetro cúbico porque es lo mismo, son equivalentes. N lo vamos a tener en mol. Moles. Y T lo vamos a tener en Kelvin. Como R solamente es una constante, ¿sí?, no va a formar parte de nada, por así decir, porque la vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque R tiene un valor que es atmósferas por litros dividido a Kelvin por mol. Entonces se va a simplificar con todas las unidades de las variables que yo tengo en mi ecuación. Pero la unidad que tiene es esa, atmósferas por litro sobre Kelvin por mol.
Igual ahora en los ejercicios lo vamos a ver. Formal. Con ese número entonces se simplifican las unidades y Sí. la unidad que se pide. Sí. Y después tenemos la ley general de los gases. La ley general de los gases la vamos a usar cuando tenemos un valor de masa constante, ¿sí? En la ecuación general no tenemos ningún valor constante. Acá solamente tenemos la masa constante, pero voy a tener presión, volumen y temperatura inicial, ¿sí? Y voy a tener una presión y un volumen y una temperatura final, ¿sí? Se me van a modificar esas tres variables, excepto la masa. Como ninguna de las leyes generalmente que vimos antes, la de Charles, la de Boyer-Mariotte, la de Lusac, generalmente relacionan dos variables, ¿sí? Pero en el caso que nosotros tengamos una situación en la que se modifican las tres variables, tenemos que aplicar la ley general de los gases, que es una combinación, justamente esta ley surge de la combinación de las leyes y la ecuación. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esas tres variables que se modifican y la masa constante, tenemos que aplicar esta ley. Y las unidades van a ser las mismas que hablamos antes. Para presión atmósfera, para volumen voy a tener litro o decímetro, y para temperaturas, Kelvin. Algo que me olvidé de decirles antes es que en las leyes de Charles, de Boyle-Mariotte y la de Lusac, generalmente lo que es unidades podemos usar, por así decir, podemos usar si tenemos otra unidad que no sea litros, podemos usarla. No hace falta que todo esté en las mismas unidades que la ecuación general. Pero si voy a usar ley general y ecuación, tengo que tener todo en esas unidades. En atmósfera, litro y Kelvin. O sea que tenemos que hacer la conversión, si están en grados Sí. centígrados o en otra Sí. unidad, Sí, sí, por para eso poder le utilizar toda la decimos- misma unidad y tener resultados. Ujú. Sí. Perfecto. ¿Hasta ahí se va Bueno, entendiendo o tienen alguna duda? ¿Todos estos ejercicios son los que están en el libro, en el de UDEVA? Sí, son los ejercicios Sí, que sí. la profe los mandó a hacer a ustedes. Claro. Vimos que no vieron todos, sino que vimos algunos puntuales que ella les seleccionó. Ajá. Está bien. Vamos a ver hoy algunos, así ustedes después pueden realizar los demás. Más que nada para sacarse las dudas y ver cómo relacionar las distintas leyes y las distintas ecuaciones. Por ejemplo, el ejercicio 13, que era el primero que tenían que hacer, dice, a ver, esperen que los voy a... Ahí está. Se sabe que 5 gramos de un gas ocupan 2 decímetros cúbicos a 20 grados centígrados y 0,50 atmósferas. ¿Cuál es su volumen en condiciones normales de presión y de temperatura? Y no da la respuesta. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es anotar los datos para ver cuáles son los que nos dan. Nos da la masa, la temperatura nos las da en Celsius, el volumen y la presión. Cuando nosotros tenemos las temperaturas en Celsius, la tenemos que pasar a Kelvin. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle 273, que nos daría 293. Y cuando habla en condiciones normales de presión y temperatura, era lo que decía Anto, sería una atmósfera y 273 Kelvin. En este caso, en este ejercicio, nosotros no tenemos valores constantes. Entonces lo que tenemos que utilizar es la ecuación general, ¿no? La ecuación general es la siguiente. Bueno, P por B igual a número de moles por R por T. En este caso lo que nosotros tenemos que hallar primero es N, que no lo tenemos, que sería el número de moles. Este número de moles lo que nos sirve es para saber cuántos moles hay en 2 decímetros cúbicos. Entonces tenemos que despejar. Y nos quedaría así. La presión por el volumen dividido R por T. Ahora lo que hacemos es reemplazar. La presión la tenemos,
0,5 atmósferas, por el volumen, que es 2 decímetros cúbicos, dividido R, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por K, que no lo puse porque me quedaba muy grande ahí, por la temperatura, la que pasamos a Kelvin.